En este video se hablará sobre la implementación de la estrategia. El primer tema son los objetivos anuales. Estos funcionan como lineamientos generales para la acción al dirigir y canalizar los esfuerzos y actividades de los miembros de una organización. Son una fuente de legitimidad en una empresa, pues justifican las actividades ante las partes interesadas. También actúan como estándares de desempeño. Son una fuente importante de motivación e identificación para los empleados, incentivan a los gerentes y empleados a mejorar su desempeño y ofrecen la base para el diseño de una organización. Los objetivos anuales deben ser medibles, consistentes, razonables, deben ser desafiantes, claros y tienen que ser comunicados a través de toda la organización, caracterizados por una dimensión de tiempo adecuada y estar acompañados de recompensas y sanciones proporcionales. También deben ser compatibles con los valores de empleados y gerentes y estar respaldados por políticas claramente expresadas. Políticas. Se refiere a lineamientos específicos, métodos, procedimientos, reglas, formas y prácticas administrativas establecidas para respaldar y fomentar el trabajo hacia el logro de metas conocidas. Son instrumentos para la implementación de estrategias. Estas establecen límites y restricciones sobre el tipo de acciones administrativas que se pueden aplicar para recompensar o sancionar conductas, aclaran lo que se puede y no se puede hacer en el logro de los objetivos de la organización. Las políticas facilitan la solución de problemas recurrentes y guían la implementación de una estrategia. También ofrecen una base para el control administrativo, permiten la coordinación a través de unidades organizacionales y reducen la cantidad de tiempo que los gerentes pasan tomando decisiones. También aclaran lo que se debe hacer y quién lo debe de hacer. Promueven que la toma de decisiones se delegue a los niveles gerenciales adecuados, donde suelen surgir varios problemas. Asignación de recursos. La administración estratégica permite que los recursos se asignen de acuerdo con las prioridades establecidas por los objetivos anuales. Asignar recursos a divisiones y departamentos determinados no significa que las estrategias se implementarán con éxito. Varios factores suelen impedir la asignación de recursos efectivos, como la sobreprotección de los recursos, demasiado énfasis en los criterios financieros a corto plazo, las políticas organizacionales, metas estratégicas vagas, rechazo a asumir riesgos y la falta de conocimiento suficiente. El programa de asignación de recursos reside en el logro resultante de los objetivos de una organización. La asignación efectiva de recursos no garantiza una implementación estratégica exitosa, pues los programas, el personal, los controles y el compromiso deben dar vida a los recursos invertidos en ellos. Tanto así que a la administración estratégica se le conoce como proceso de asignación de recursos. Administración del conflicto. ¿Qué es el conflicto? Se refiere como un desacuerdo entre dos o más partes, debido a las diferentes expectativas y percepciones de las personas, a las presiones creadas por las agendas de trabajo, a la incompatibilidad de personalidades y a los malos entendidos entre gerentes de línea y gerentes de personal. El conflicto es inevitable en las organizaciones, así que es importante que se administre y se resuelva antes de que consecuencias disfuncionales afecten el desempeño organizacional. Pero se debe de tener en cuenta que el conflicto no siempre es malo. Una ausencia del conflicto podría ser un indicador de indiferencia y apatía. El conflicto puede servir para alentar la acción entre grupos opuestos y ayudar a los gerentes a identificar problemas. Los diferentes métodos para el manejo y resolución de conflictos se pueden clasificar en tres categorías: evasión, desactivación y confrontación. La evasión
consiste en acciones tales como ignorar el problema con la esperanza de que el conflicto se resuelva por sí solo o separar físicamente a los individuos conflictivos. La desactivación consiste en diferentes estrategias como minimizar la importancia de las diferencias entre las partes en conflicto mientras se acentúan las similitudes e intereses en común, llegar a un acuerdo en donde no haya un claro ganador o perdedor, recurrir a la regla de la mayoría o apelar a una autoridad superior o rediseñar las posiciones presentes. La confrontación se logra intercambiando a los miembros de las partes en conflicto de manera que cada uno logre comprender el punto de vista del otro, o llevando a cabo una junta en la cual las partes en conflicto presenten sus puntos de vista y trabajen en sus diferencias. Alinear la estructura y la estrategia. Los cambios en la estrategia suelen requerir cambios en la estructura de una organización por dos razones. La primera es que la estructura determina en gran medida la forma en que se establecerán los objetivos y las políticas. Y la segunda razón más importante de que los cambios en la estrategia suelen requerir cambios en la estructura es que la estructura determina cómo se asignarán los recursos. Por ejemplo, si la estructura de una organización está basada en grupos de clientes, entonces los recursos se asignarán de esa forma. Asimismo, si la estructura de una organización se fija en torno a las líneas funcionales de negocio, entonces los recursos se asignarán por áreas funcionales, a menos que las estrategias nuevas o revisadas enfaticen las mismas áreas que las estrategias antiguas. Casi siempre la reorientación estructural se convertirá en una parte de la implementación de la estrategia. La estructura debe diseñarse de tal manera que facilite las intenciones estratégicas de la empresa y, por lo tanto, la aplicación de la estrategia. Sin una estrategia o una razón de ser, para las empresas será difícil diseñar una estructura efectiva. Reingeniería. En la reingeniería importa más el bienestar del empleado y del cliente que el de los accionistas. La reingeniería, también conocida como administración de procesos, innovación de procesos o rediseño de procesos, supone la reconfiguración o el rediseño del trabajo, empleos y procesos con el fin de mejorar el costo, la calidad, el servicio y la velocidad. La reingeniería no suele afectar la estructura de la organización o el organigrama. Tampoco implica la pérdida de empleos o despidos. El enfoque de la reingeniería está cambiando la forma en que el trabajo en realidad se realiza. La reingeniería se caracteriza por muchas decisiones tácticas a corto plazo específicas de una función de negocio. En la reingeniería, una empresa utiliza la tecnología de información para derrumbar las barreras funcionales y crear un sistema de trabajo basado en procesos de negocio, productos o producción y no en funciones o insumos. La piedra angular de la reingeniería es la descentralización, la interdependencia recíproca y la cooperación con información. Un beneficio de la reingeniería es que ofrece a los empleados la posibilidad de ver con mayor claridad cómo afectan sus empleos el producto o servicio final que comercializa la empresa. No obstante, la reingeniería también puede causar ansiedad en los gerentes y empleados, que a menos que sepan manejarla, pueden ocasionar un trauma corporativo. Administrar la resistencia al cambio. La resistencia al cambio se puede considerar como la mayor amenaza individual para la implementación exitosa de la estrategia. Suele verse en las organizaciones en forma de saboteo a las máquinas de producción, ausentismo, acusaciones o quejas infundadas e indisposición a cooperar. Las personas con frecuencia se resisten a la implementación de estrategias porque no comprenden lo que está sucediendo o la razón de que se estén presentando los cambios. En el caso, los empleados quizás solo necesiten información precisa.
La implementación exitosa de la estrategia depende de la capacidad de los gerentes de desarrollar un clima organizacional propicio para el cambio. Los gerentes y empleados deben considerar el cambio como una oportunidad y no como una amenaza. La resistencia al cambio puede surgir en cualquier etapa o nivel del proceso de implementación de estrategia, aunque existen varios enfoques para implementar los cambios. Las 3 estrategias más utilizadas son la estrategia de cambio forzado, estrategia de cambio educativo y estrategia de cambio racional o egoísta. Una estrategia de cambio forzado implica dar órdenes y hacerlas cumplir. Esta estrategia tiene la ventaja de ser rápida, pero adolece de bajo nivel de compromiso y alta resistencia. La estrategia de cambio educativo es aquella que presenta información para convencer a la gente de la necesidad de cambio. La desventaja es que la implementación se vuelve lenta y difícil. No obstante, este tipo de estrategia despierta un mayor compromiso y menos resistencia que la estrategia de cambio forzado. Por último, una estrategia de cambio racional o egoísta es la que intenta convencer a los individuos de que el cambio los beneficiará personalmente. Cuando este recurso es exitoso, la implementación de la estrategia puede ser relativamente fácil. No obstante, la implementación de cambios rara vez será en beneficio de todos. La estrategia de cambio racional es la más aconsejable. Los gerentes pueden mejorar las probabilidades de éxito al implementar los cambios al diseñar de manera cuidadosa los esfuerzos de cambio. Jack Duncan caracterizó la estrategia de cambio racional o egoísta en 4 etapas. En la primera, se invita a los empleados a participar en el proceso de cambio y en los detalles de la transición. La participación permite que todos expresen sus opiniones, se sientan parte del proceso de cambio y que identifiquen sus propios intereses en relación con el cambio recomendado. En la segunda, se requiere cierta motivación o incentivo para el cambio. El egoísmo puede ser el motivador más importante. En la tercera etapa, la comunicación es necesaria, de manera que la gente pueda comprender la finalidad de los cambios. Y por último, en la cuarta etapa, dar y recibir retroalimentación. Todos disfrutan saber cómo van las cosas y cuánto se ha progresado. Crear una cultura de apoyo a la estrategia. Los estrategas deben esforzarse en preservar, enfatizar y basarse en utilizar los aspectos de la cultura existente que apoyen las nuevas estrategias propuestas. Es necesario identificar y cambiar los aspectos de la cultura existente que sean antagónicos a la estrategia propuesta. Varias investigaciones demuestran que las nuevas estrategias suelen estar basadas en el mercado y determinadas por las fuerzas de la competencia. Es por esta razón que cambiar la cultura de una empresa de manera que se adapte a la nueva estrategia es más efectiva que cambiar la estrategia y adaptarla a la cultura. Como se puede observar en la siguiente tabla, existen varias técnicas para alterar la cultura de una organización, como lo es el reclutamiento, la capacitación, los ascensos, etc. Cuando los lazos de apego a la cultura se rompen, en el intento de la organización por cambiar de dirección, los empleados y gerentes suelen experimentar sentimientos de profunda pena. Shane indicó que los siguientes elementos son los más útiles para vincular la cultura a la estrategia. 1. Declaraciones formales de la filosofía, estatutos y credos organizacionales, así como materiales utilizados para el reclutamiento y selección y socialización. Número 2. El diseño de espacios físicos, las fachadas y edificios. 3. Modelado deliberado de roles, enseñanza y entrenamiento por parte de líderes. 4. Un sistema explícito de recompensas, estatutos y criterios de promoción. 5. Historias, leyendas, mitos y parábolas acerca de personas y acontecimientos claves. 6. Que miden, controlan y atienden los líderes. 7. Las reacciones del líder a incidentes críticos y crisis organizacionales. 8. Cómo se diseña y estructura la organización. 9. Sistemas y procedimientos organizacionales. Y por último, los criterios utilizados para el reclutamiento, selección, promoción, nivelación,
jubilación y excomunión del personal. Por último, las referencias de donde obtuvimos dicha información.